Muy buenas tardes para todos. Es un privilegio, es un honor como siempre tenerlos acá presentes en este que va a ser el último evento de 2022 del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Bueno, ya tenemos 80 años, así que ya es CICIP, ¿sí? Nombre muy largo, si no, y para todos es el CICIP. En nombre de CICIP, justamente, los vamos a saludar y vamos a presentar a quienes hicieron posible que este evento sea lo que es hoy, llenísimo de gente, sin un lugar y con muchas expectativas por escuchar al ministro de Economía, doctor Sergio Massa. Quienes apoyan este evento, entonces, el Consorcio de Exportaciones de Carnes Argentinas, Aeropuertos Argentina 2000, la Asociación Argentina Angus, Asociación de Bancos Argentina, Bodegas del Fin del Mundo, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, BTU, Sociedad Anónima, Buquebus, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, están todos por aquí, la Cámara Industrial de Farmacéuticos Argentinos también, Colonia Express, Compañía General de Combustibles, Experta Seguros, HSBC, el Instituto Mandatarios de Recaudaciones, Neus, Newsan, Pan American Energy, Sam Consult, Sancor Seguros, Siemens y la Sociedad Rural Argentina. Además, quienes están presentes, como ya les anunciamos, el ministro de Economía de la Nación, doctor Sergio Massa, el presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el señor Marcos Pereda, a quien le voy a pedir un fuerte aplauso porque es el flamante presidente del CICIP. Ahora ya en minutitos va a dar sus palabras. El representante también de la Asociación de Bancos Argentinos, señor Jorge Brito, el jefe de gabinete del Ministerio de Economía, doctor Jorge Matcur, la secretaria de Energía del Ministerio de Economía, señora Flavia Rayón, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gavi, el embajador de la República Oriental del Uruguay, el embajador doctor Carlos Enciso Christiansen, así también como el presidente de la Unión Industrial Argentina, el doctor Daniel Funes de Rioja. Por otra parte, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el licenciado Mario Greenman, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, señor Nicolás Pino, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, señor Juan José Bahillo, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, el doctor José Ignacio de Mendiguren, así como el viceministro del Ministerio de Economía, señor Gabriel Rubinstein. Por otra parte, también el embajador de la República de Perú, Peter Camino Canoc, el embajador de la República de Italia, Fabrizio Lucentini, la embajadora de Nueva Zelanda, Hiki Chantal, y el embajador del Reino de Marruecos, Fares Yassir. A continuación, entonces, sí, le vamos a solicitar al flamante presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el señor Marcos Pereda, quien va a ofrecer su mensaje de bienvenida. Bienvenido, Marcos. Bueno, buenas tardes. Un placer enorme estar acá con todos ustedes en este primer evento de CICIP a mi cargo. Estimados socios del CICIP, señor ministro de Economía, señores embajadores, miembros de la prensa, amigos. Me toca presidir este encuentro y agradezco a todos su participación esta tarde, en particular por hacerse un espacio para reflexionar y escuchar a uno de los referentes más importantes de este gobierno, a semanas de terminar un año extremadamente difícil para la mayoría de los argentinos. Señor ministro,
Tiene frente a usted a un grupo de empresarios que comparte un lenguaje común, el del trabajo, el de la iniciativa privada y el del compromiso permanente por el país. Son las cosas que sabemos hacer: dar trabajo, generar riqueza para la Argentina, aportar al desarrollo. Y lo hacemos siempre, más allá de las complicaciones y de las vicisitudes que afrontamos, porque tenemos una mirada que busca trascender la complejidad de esta coyuntura, porque creemos en los valores de nuestra Constitución republicana y federal. Estamos obligados a avanzar buscando soluciones definitivas que trasciendan a los gobiernos. Pero ahora es necesario salir de esta crítica situación en la cual nos encontramos. Como sector empresario sabemos nuestro rol imprescindible para que, junto con el gobierno, para desactivar este peligroso camino por el que estamos transitando. Es indispensable evitar a toda costa los riesgos que se puedan ocasionar por los desenlaces aún más graves. Pero vamos a lo general. La vanguardia de la ciencia, el conocimiento, la tecnología, el desarrollo humano no son una quimera. Desde aquí, al sur del sur, aún estamos a tiempo para subirnos al tren del progreso. Pero debe ser un progreso verdadero, en el que se generen las condiciones para que a través de la iniciativa individual, la libertad de empresa y de comercio, nuestro pueblo y todo nuestro país desplieguen todo su enorme potencial. No podemos seguir actuando con parches sin enfrentar las verdaderas causas de nuestros problemas. Es imprescindible adoptar políticas públicas de fondo para que vuelvan la inversión y el empleo genuino. Es hora de enfrentar la verdad entre todos. Lo digo de vuelta, hay que enfrentar la verdad, tenemos que enfrentar la verdad entre todos. El mundo avanza y los dirigentes políticos, empresarios, sindicales y sociales debemos pensar en el bien común por sobre los intereses sectoriales, partidarios o individuales. Los ciudadanos hoy somos rehenes de facciones y de luchas intestinas de poder que procuran que los problemas los resuelvan otros o un próximo gobierno. Y mientras tanto, el mundo avanza. Es hora que nos pongamos de acuerdo entre todos para trabajar juntos por un país mejor. No depende únicamente de la buena voluntad de un grupo de empresarios, ni de un foro, ni de un seminario de inversión. No depende solo del compromiso de un sector que genere casi todas las divisas que impulsan al resto de la economía, o de un aporte extraordinario, o de un impuesto ocasional. Somos empresarios que queremos generar riqueza para nuestro país. Queremos exportar y necesitamos estabilidad macroeconómica para establecer relaciones comerciales duraderas, para abastecer la demanda mundial. Pero no solo la demanda mundial de commodities, también de productos manufacturados, a través de una industria que sea cada vez más competitiva y más integrada al mundo. Hoy nos duele reconocer que tenemos un Estado con serias deficiencias para prestar los servicios que de él se requieren y por los que la sociedad paga sus impuestos. Seguridad, salud, educación, justicia, infraestructura. Pero a ver, sabemos que no es fácil. Sabemos que el camino está lleno de piedras. Pero también sabemos que Argentina atravesó momentos aún peores que este. Y fue la sociedad la que supo encontrar una salida. Y para aquellos que lograron interpretar esa demanda, la historia les reservó un lugar especial. Ahora, y si en cambio persistimos en discusiones estériles de poder, en especulaciones personales, en medidas de corto plazo,
en controles sobre la economía con políticas que sofocan el desarrollo, entonces la historia capaz que nos vuelva a encontrar en el capítulo de los fracasos y de los desaciertos que son evitables. Señores, hace apenas unos días tuvimos la oportunidad de compartir varios encuentros con el expresidente de España, Felipe González. Lo invitamos a la Argentina a instancias del G6 para escuchar una idea cuyos resultados se comprobaron de manera palpable y efectiva en su país, con los pactos de Moncloa de 1977. Su mensaje fue que para construir una nación, el camino es el del encuentro y el del diálogo, en el que las diferencias no se anulan, sino que se potencian buscando alcanzar un bien superior. Ese desafío al que nos animó con sus palabras no puede naufragar en el mar de las buenas intenciones. Es un deber, es una responsabilidad de toda la dirigencia política, empresaria, sindical, social, tomar esa bandera para pactar las bases de la Argentina que verdaderamente aspiramos. Señor Ministro, en nombre del CICIP, haciéndonos eco del empresariado que está comprometido desde hace mucho tiempo con la Argentina, queremos animar al Gobierno, a su equipo y a toda la clase dirigente de este país para dar el salto de calidad que la sociedad está reclamando desde hace mucho. Vayamos a una nueva línea de largada, haciendo bien lo que cada uno sabe hacer. Los empresarios integrados al mundo, arbitrados dentro de una competencia sana. El Gobierno promoviendo competitividad y seguridad jurídica para atraer inversiones y administrando con eficacia y eficiencia los bienes comunes de la sociedad democrática. Somos conscientes que no es tarea simple, que los problemas se han ido acumulando y que las circunstancias mundiales se presentan muchas veces hostiles. Pero es precisamente ahora cuando más se nos está exigiendo. Podríamos repasar aquí los índices de inflación, los números de la pobreza, la presión impositiva, pero usted los conoce, señor Ministro, y sabe que llega el momento de transformar de verdad la realidad que nos aqueja. Sepa que aquí tiene un grupo de gente que quiere y que necesita que la Argentina le vaya bien, que quiere y necesita recrear un clima de negocios para seguir invirtiendo en el país, que quiere y necesita previsibilidad y reglas de juego claras y justas para dar certidumbre, potenciar la fuerza productiva y evitar que se vayan más empresas del país. Este lenguaje, señor Ministro, que compartimos, nos define, nos representa y nos impulsa hacia adelante, porque no sabemos hacer otra cosa más que avanzar. Muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, Marcos, y por supuesto todos los éxitos para esta gestión 2022-2025, 3 añitos. Ahora sí, lo que también muchos esperan y lo que se esperó quizás durante todo el año, tener la posibilidad de escucharlo al ministro de Economía, sí, ahí vamos, el doctor Sergio Massa. Adelante, Sergio. Todo el año no, porque hace 3 meses soy ministro, así que no sé si el anterior vino o los anteriores. Bueno, muy buenas tardes ya para todos. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación a CICIP, la invitación
a este evento y sobre todas las cosas la oportunidad de charlar antes y durante con muchos de ustedes que son generadores de empleo y de valor en la Argentina y además en muchos casos son aportadores permanentes de ideas en la tarea o en la responsabilidad que tenemos quienes administramos políticas públicas de llevar adelante iniciativas. Así que gracias a toda la conducción del CICIP, felicitaciones al nuevo presidente. Y la verdad es que lo escuchaba plantear la crudeza de un año que ha sido muy duro, que está terminando. Y efectivamente, este ha sido un año durísimo para la Argentina y para el mundo. Algunos lo pueden definir como el año de la pospandemia, otros, tal como lo define el Comité de Desarrollo Global, el año de la fragmentación. Otros lo pueden definir como el año de la guerra, el año de los picos de inflación, podríamos agregar acá en la Argentina, el año en el que intentaron matar a un vicepresidente en nuestro país, el año de la pelea política, y podríamos agregar una larga cantidad de cosas que podrían mostrar que claramente nos tocó vivir un año absolutamente duro. Y ayer leía la Carta de Montevideo, la constitutiva de vuestra asociación, y efectivamente aparecía la responsabilidad también del sector privado, de las empresas privadas, para actuar, como dice la Carta, con rigurosa equidad social, tanto frente a sus miembros como frente a la comunidad. Y creo que efectivamente en la tarea de construir valor, de construir patria, de construir nación, en la tarea de desarrollarnos, todos, absolutamente todos, empresarios, trabajadores, Estado, dirigentes políticos, dirigentes empresarios, dirigentes gremiales, la sociedad civil en su conjunto, todos tenemos una enorme responsabilidad. Obviamente la principal es la del Estado, que es quien debe buscar promover el bienestar social y que claramente, de alguna manera, en la Argentina en los últimos años viene fracasando, sin distinción de color político. Y uno podría evaluar mayores o menores resultados, mejores o peores momentos, pero si miramos los resultados de los últimos años, tenemos la responsabilidad de entender que todos, sin distinción, tenemos un pedazo de responsabilidad y todos, sin distinción, tenemos una tarea para construir para adelante. Y en ese sentido, creo que esta es una enorme oportunidad para invitar, no solamente a la dirigencia empresaria, sino a la dirigencia política y a la dirigencia social, a construir bases, separado del proceso electoral del año que viene, bases para un modelo de desarrollo económico argentino. Y creo que esa tarea nos tiene que involucrar a todos, y saludo y felicito la iniciativa del G6, de este Consejo y de muchos otros empresarios que trabajan por estas horas en la idea de construir consensos que permitan sentar las bases para algunas políticas de Estado que trasciendan a cada uno de nosotros y que trasciendan a los sectores políticos y a los gobiernos. Somos conscientes de que más allá del largo plazo, en el corto y mediano plazo tenemos muchos frentes que atender. Que tenemos que tomar decisiones rápidamente, que tuvimos que tomar decisiones rápidamente, pero también que necesitamos seguir tomando medidas que despejen, que disipen la incertidumbre que
rodea o que de alguna manera convive con los decisores económicos y con el conjunto de la sociedad toda, y que no nos permiten avanzar. Medidas que marquen el rumbo, medidas que de alguna manera permitan que esos consensos nos den largo plazo y previsibilidad en algunos sectores de la economía. Pero inexorablemente, para contar hacia dónde queremos ir, tengo que hacer un repaso de estos primeros poquito más de 100 días, porque de alguna manera nos obligan a entender el porqué de algunas decisiones, pero sobre todas las cosas nos obligan a pensar el proceso sobre el cual vamos a caminar los próximos meses y el próximo año. Y desde el comienzo de la gestión nos hemos planteado 4 líneas de acción básica, entendiendo que son las imprescindibles para recorrer un camino de solución a los problemas de la Argentina. El primero, claramente, el del orden fiscal. Venimos de un agosto o de un julio de 12,4 de déficit y claramente nos ponía muy lejos de las metas y de los compromisos que Argentina había asumido, y recuperar el orden fiscal y tratar de cumplir los programas, los acuerdos y los objetivos que nos planteamos como gobierno y como país era una tarea difícil, porque obviamente supone sacrificios, supone conflictos y supone dificultades. Pero vamos a cerrar el año cumpliendo el 2,5 de déficit fiscal que nos habíamos proyectado al inicio de año en el proyecto de presupuesto anterior y sobre todas las cosas en el decreto de presupuesto, y además en el marco del programa que Argentina tiene asumido, comprometido con los organismos de crédito internacional. Nos planteamos además en estos 113 días un proceso de garantizar la acumulación de reservas. 776 millones negativo era el resultado del Banco Central en términos de disponibilidad hace nada más que 110 días. Y entonces la tarea de recomponer reservas nos obligaba a tomar decisiones, algunas que pueden resultar incómodas o dolorosas, pero que tienen como objetivo garantizar el funcionamiento de nuestro ente rector de moneda, sin además tener que funcionar como asistente permanente en nombre de la transitoriedad del Tesoro. Como ustedes saben, no solamente tomamos decisiones vinculadas a la acumulación de reservas, sino que suspendimos el sistema de adelantos transitorios para terminar con esa idea de que el Estado se financiaba con mecanismos de emisión. Planteamos además un régimen de promoción de exportaciones. Puede gustar más o menos, tuvo un primer resultado más que exitoso, inesperado para todos. Ahí lo veo al presidente de la Rural. Días antes de tomar la decisión lo charlábamos y aparecía como la duda de hasta dónde podía resultar. Claramente nos permitió mostrar que con los incentivos bien alineados la capacidad exportadora de la Argentina para volver a recorrer el camino de acumulación de reservas está intacta, y que en todo caso lo que tenemos que hacer es trabajar con los distintos sectores para alinear los incentivos sin que esos incentivos terminen representando un impacto o un costo adicional en nuestro funcionamiento interno. Y nos planteamos además un proceso de crecimiento basado en el contexto global. Y me gustaría detenerme un segundo en el contexto global. Porque esa fragmentación de la que habla el Comité de Desarrollo, esa guerra geopolítica de la que se habla en los foros internacionales, tiene dos costados. Un costado vinculado al dolor que representa la pérdida de vidas, al dolor que representa la batalla económica que genera situaciones de hambre y pobreza en distintos rincones del mundo, pero también
cambia los ejes estratégicos para los próximos 10 años de cuáles son los bienes sobre los cuales el mundo va a disputar. Claramente la batalla o la guerra de las proteínas va a ser uno de los rectores o actores centrales y por eso aparece la agenda de seguridad alimentaria como uno de los temas fundamentales de discusión en todo lo que represente ámbitos o foros de discusión geopolítica y económica. Argentina y Brasil representan el 42% de las proteínas que se producen a nivel global. El continente americano representa casi el 80% de las proteínas que se producen y se consumen a nivel global. Y claramente Argentina y nuestra región tienen una oportunidad en esa agenda. La agenda de seguridad alimentaria que Argentina ha ratificado en los últimos 4 meses no es solamente una declamación, sino que es una estrategia país para desarrollarnos en el marco de una disputa económica en la que la seguridad alimentaria está asociada con la discusión del valor de las proteínas los próximos 10 años a nivel global. La otra gran discusión, la seguridad energética. Muchos de quienes están acá son actores centrales de lo que entendemos que es un cambio profundo en el Producto Bruto Argentino, que es la segunda gran turbina exportadora. Cuando uno mira los informes, no de la Secretaría de Energía, que pueden ser discutibles porque son la mirada de un gobierno, los informes de los analistas más prestigiosos del sector, encontramos con claridad que el impacto del desarrollo a partir de las diferentes medidas tomadas y del contexto internacional nos permiten avisorar que en los próximos 3 años no solamente vamos a dejar de ser importadores en materia energética, sino que la balanza energética va a ser uno de los grandes jugadores de nuestro producto, pero claramente para eso tenemos que transformar en ley y en política de Estado lo que hasta ahora se viene haciendo por impulso de decretos. Decretos que fueron originarios y dieron nacimiento a Vaca Muerta y que en algún momento se suspendieron, generando incertidumbre jurídica, como fue el caso del famoso decreto Chevron, firmado en el 2012, suspendido en el 2016, que nos generó enorme impacto internacional en términos de credibilidad para el desarrollo de Vaca Muerta, pero también en los nuevos decretos que con la libre disponibilidad de divisa, con el canal verde para importaciones, le permiten al sector proyectarse para el 2025-2026 como un ganador en términos de balanza comercial de entre 12 y 15 mil millones de dólares y además tenemos la capacidad de construir las infraestructuras que necesitamos. Y en eso la inversión del sector público, como es el caso del gasoducto, pero también la facilitación del sector público con medidas de promoción de inversión, como ha sido el caso del oleoducto Oldeval, o como puede ser el caso de la ampliación del tanking para lo que es la exportación de combustibles líquidos, son centrales para que de alguna manera tengamos la capacidad dentro de muy poco de exportar ya a Chile en firme, pero en el mediano y largo plazo de pensar que el mercado brasilero y los mercados de otras regiones pueden transformarse en receptores del trabajo argentino si tenemos la capacidad de darnos alrededor del GNL y alrededor de los hidrógenos legislación a 30 años con estabilidad jurídica, con estabilidad fiscal, con estabilidad desde el punto de vista del acceso a divisas que permita que esas inversiones se desarrollen. Entendemos que el tercer gran desafío que enfrenta la discusión económica y geopolítica está alrededor de los minerales y de los minerales raros. 52 proyectos en este momento
en firme, en discusión para el inicio en la Argentina. Todos hablan de la revolución del litio. Yo debo confesarles que tengo una mirada de menor expectativa sobre el litio y de mayor expectativa sobre el cobre, porque entiendo que en la revolución de la tecnología y el conocimiento, el cobre va a ser un commodity imprescindible para todo el proceso de transformación tecnológica y el litio seguramente empiece con el avance de la tecnología a encontrar sistemas de desarrollo que permitan su reciclado más temprano que tarde. Por eso nuestra ventana de oportunidad con el litio es más corta que con el cobre, pero en todo caso lo que tenemos que mirar es que de un lado y del otro de la cordillera hay resultados distintos. Tenemos que promover al sector minero como uno de los grandes jugadores en términos de crecimiento de exportaciones. Ya este año se ha transformado en términos de exportaciones y en términos de inversión en uno de los 5 grandes jugadores de nuestra economía. Y cuando uno mira el impacto de los proyectos y los regímenes a diseñar para tratar de construir infraestructuras y estructuras financieras y estructuras jurídicas que les permitan avanzar, claramente se encuentra con que ahí también hay un jugador central. Y entiendo que en la era de la revolución tecnológica, el cuarto gran actor de la pelea geopolítica va a ser la revolución de la tecnología y el conocimiento y el capital humano como valor central. Y entiendo también que Argentina tiene en el sector de la economía y del conocimiento a uno de los 5 complejos exportadores, importante a nivel regional, importante a nivel continental, tal vez más retrasado en términos de oportunidad, no por falta de capital humano, sino por falta de financiamiento para la inversión intensiva de largo plazo, que requiere muchas veces lo que es la inversión tecnológica en términos de construcción de hardware, pero en términos de capital humano estamos en condiciones de ser el primer aportante a nivel regional y uno de los 5 jugadores a nivel global, pero para eso también tenemos que hacer cosas. Y me gustaría repasar, en función de esta agenda, cuáles son las cosas que hicimos en estos 110 días, porque de alguna manera nos permiten pensar hacia dónde podemos avanzar. Primero tomamos la decisión de unificar la coordinación política económica. Veníamos de un Estado que tenía al comercio y a la producción mirando para un lado, a las finanzas y a la hacienda mirando para el otro. Cuando no hay decisiones centralizadas es imposible pensar la estrategia de desarrollo. Y esa fue la decisión que tomó el presidente y que tomó la coalición de gobierno cuando unificamos energía, minería, agricultura, hacienda, finanzas, economía del conocimiento, entendiendo que en la estrategia global Argentina tenía que ir a pelear su lugar. Y entiendo que en ese sentido, tal vez un aprendizaje de estos días y un consejo en la sabiduría de un largo recorrido y en el final de mis pasos de mi carrera política, de alguna manera es transmitir a toda la política que tome conciencia de que las decisiones unificadas del Estado en términos de política económica son centrales para construir un proyecto de desarrollo económico como país. Y creo que esta decisión nos permite pensar entendiendo que a veces la frazada es corta, que administramos escasez y que tenemos que ir tratando de privilegiar a cada uno de los sectores de acuerdo a las oportunidades que tiene la Argentina. Pero además teníamos la responsabilidad de reconstruir nuestro sistema de financiamiento y crédito internacional. Tuvimos que rehacer y readecuar el vínculo en el marco del programa con el fondo. Cerramos segundo trimestre, vamos a cerrar el tercer trimestre y vuelvo a reiterarle, vamos a cumplir con las metas del programa, tanto en materia de déficit como en materia de acumulación de reservas, porque entendemos que más allá
de la opinión política que cada uno de nosotros puede tener respecto de cómo se tomó el crédito y de cuál fue el resultado de ese endeudamiento. Los compromisos que toma un país no son de una fuerza política, son de un Estado que es una continuidad, y quienes en todo caso tenemos la responsabilidad de administrar, tenemos la obligación de hacer respetar y hacer cumplir la palabra que empeña nuestro país o nuestra nación en cada uno de los foros internacionales. Tuvimos además la oportunidad a lo largo de estos 100 días de rehacer y rediseñar nuestros acuerdos programas con el BID, con la CAF, con el Banco Mundial. No me voy a poner a hacer detalle porque si no me voy a pasar largamente de los 30 minutos que me pidieron que hable, pero lo que quiero que sepan es que en el último trimestre, en términos de resultado final, el aporte de los organismos multilaterales de crédito al fortalecimiento de políticas y de reservas de la Argentina va a terminar dando como resultado neto 4.200 millones de dólares que no estaban previstos inicialmente, que tenían distintas trabas y que son de alguna manera una tranquilidad, una garantía para seguir blindando, para seguir fortaleciendo nuestro mecanismo de acumulación de reservas. Pero hablábamos de la geopolítica y no quiero dejar de marcar que en ese sentido la guerra tuvo un impacto en la Argentina, que no podemos dejar de ponerlo sobre la mesa para analizar nuestra situación del año. Esa guerra tuvo un impacto en el valor de los fertilizantes, en el valor del combustible, en el valor de la energía que importamos, y también en el valor de los productos que exportamos, como los granos. Ese resultado final del año, del impacto de la guerra, nos muestra un saldo neto negativo para la Argentina de entre 3.700 según el fondo, 5.200 millones de dólares según la Argentina, que la Argentina tuvo que hacer como esfuerzo adicional este año, más allá de los esfuerzos establecidos en el marco del programa. Y obviamente, y me tocó participar del Comité de Desarrollo y preguntar quién iba a pagar la cuenta, porque esa es una cuenta que los argentinos estamos pagando por una guerra que no elegimos y que los organismos multilaterales a la hora de definir un programa con la Argentina tampoco los previeron. Y esa es una discusión que como país tenemos que dar porque de alguna manera nos va a permitir plantear claramente que así como asumimos y cumplimos nuestras responsabilidades, también pretendemos que nuestras contrapartes, cuando firman compromisos con cláusulas de incidentes extraños a esos acuerdos, también cumplan su parte, que de alguna manera es la tarea que tenemos que hacer para tener relaciones honestas y sinceras. Pero no lo queremos hacer en el marco del programa para que no digan que Argentina quiere cambiar el programa y empezar a generar inestabilidad, incertidumbre. Lo queremos hacer en el marco del Comité de Desarrollo para que también sean el BID y el Banco Mundial quienes de alguna manera participen en esta discusión, no solo de cara a la Argentina, sino a los que, según el propio Comité de Desarrollo, más de 60 países de ingreso medio, que el próximo año van a tener crisis de deuda producto de las dificultades que está dejando la guerra. Vamos a vivir, lo sabemos todos, un invierno europeo tal vez de los más duros que recordemos después de la Segunda Guerra. Eso de alguna manera también representa para la Argentina la oportunidad, al estar sentada en el G20 e invitada al G7, de participar del debate de cuáles son las herramientas globales que los multilaterales y los países desarrollados imponen como instrumento de solución frente a una guerra generada por terceros.
Pero además teníamos una situación, ahí lo veo al presidente de ADEVA, a los poquitos días de asumir me dijo: tenés 3 torres por los vencimientos de septiembre, octubre y noviembre de vencimientos, y pudimos armar un perfil de deuda más adecuado para cerrar el año, a pesar de que, bueno, ustedes saben, cada vencimiento se transforma primero en un riesgo enorme que chorrea sangre, después cuando se resuelve, bueno, lo resolvieron, tenían la obligación. Y así nos pasa en la Argentina con muchos temas. Lo cierto es que despejamos y vamos a cerrar también en términos de financiamiento el 2022 con cumplimiento del programa, sin necesidad de recurrir a asistencia del Tesoro adicional con emisión del Banco Central, porque entendemos que la mejor forma de financiar al sector público es precisamente poniendo al sector público a competir con ofertas atractivas dentro del mercado doméstico, que creo, Adelmo, que es un mercado al que tenemos que hacer crecer, que tenemos que encontrar en los próximos meses más instrumentos de ahorro, más instrumentos de atractivo para los ciudadanos comunes, porque estamos un poquito atrasados y termina siendo más atractivo ir a los monederos virtuales o a productos electrónicos que utilizar los mecanismos del sistema habitual, y creo que si le ponemos cabeza y le ponemos regulación y le ponemos instrumentos que generen confianza entre el Estado y los actores que construyen valor, sé que no estás solo vos, vi a la bolsa de Bahía Blanca, creo que en definitiva podemos construir con nuevos atractivos un nuevo mercado de ahorro que permita a los argentinos también confiar en nuevos instrumentos de ahorro. A pesar de la famosa grieta y de venir de un año con rechazo presupuestario, quiero confesarles que tengo la tristemente célebre marca de ser el único presidente de la Cámara de Diputados desde la vuelta de la democracia al que le rechazaron un presupuesto. Así que para mí en lo personal era un enorme desafío tratar de que el presupuesto 2023 tuviera respaldo, saliera aprobado. Gracias a Dios salió aprobado con un enorme nivel de consenso en el Congreso y de alguna manera nos plantea una hoja de ruta. Nos plantea una hoja de ruta en términos de financiamiento, nos plantea una hoja de ruta en términos de acumulación de reservas, nos plantea una hoja de ruta en términos de reducción de la inflación. Porque, seamos honestos, podemos tener muy buenos resultados en términos de reservas, podemos tener muy buenos resultados en términos fiscales. Si no bajamos la inflación, la incertidumbre no va a cesar. Y el desafío tiene que ser recorrer un camino de reducción de inflación. Ahora bien, uno durante el día está muy ocupado y no tiene tiempo de leer, a la noche recorre opiniones. Yo soy de los que cree en los caminos que se recorren de manera metódica, cumpliendo objetivos, siguiendo un orden, teniendo constancia y venciendo dificultades. No creo en la magia. Uno lee a veces recetas escritas en PowerPoint, que cuando uno las traslada a la sociedad, lo único que encuentra es medidas que tiran 7 millones de personas más a la pobreza, o que plantean una pérdida de valor del 70% de los activos que muchos de ustedes tienen. Digo, para que tengamos cuidado, porque los que piden una devaluación desesperados están destruyendo el valor de sus compañías. No solamente destruyen el ingreso de los argentinos, sino que también destruyen el valor de sus compañías en dólares. Y de alguna manera
Creo que es importante que recorramos un camino de recuperación de reservas, de aumento de nuestras exportaciones, alineando incentivos, pero cuidando el valor y el ingreso de los argentinos. Y eso no es con recetas mágicas escritas en un PowerPoint que destruyen valor e ingreso, sino con un camino metódico. Ya la Argentina vivió muchas experiencias en las que nos decían que con un chasquido de dedos se resolvían los problemas y los problemas se agravaron. Resolver problemas requiere esfuerzo y sacrificio. No requiere solamente soluciones mágicas que aparecen en un día como si fueran morfina, pero que empeoran la condición del paciente. Y lo quiero dejar claro porque me van a ver recorriendo un camino metódico, un camino determinado, un camino esquivando obstáculos o resolviéndolos, pero no facilismo para tratar de resolver problemas hoy que solo patean para mañana y destruyen el valor de la economía argentina y de los argentinos. Ese camino no lo vamos a recorrer. Quiero también plantearles algunas de las cuestiones que sentimos centrales a la hora de avanzar, porque a lo largo de estos meses, inclusive en este salón creo que fue, vivimos ya el impacto de nuevos proyectos en materia energética, como fue Fénix, pero también estamos terminando la licitación del Plan Gas 5. Espero que vengan con buen precio a los que veo sentados en alguna mesa. Hay varios acá. Y entendemos que el año que viene, entre el Plan Gas, el gasoducto, no solamente vamos a tener un impacto enorme en términos de inversión económica, sino en términos de acumulación de reservas. Sepamos que gasoducto terminado, Plan Gas 5 en funcionamiento, son 2.700 millones de dólares menos de compras de energía importada que tiene que llevar adelante la Argentina. Y de alguna manera entendemos que un programa a 5 años le da certidumbre y largo plazo al sector, que sentimos que es central para el desarrollo económico argentino. Creo importante también hablar un poquito de lo que representa el mercado interno en términos de producto y de lo que representa el mercado interno en términos de impacto en la vida cotidiana de la gente. Hace muy poquitas horas pusimos en marcha un programa que tiene incentivos y castigos, que tiene participación de muchos de quienes están sentados acá, que de alguna manera lo que nos permite es promover un régimen de certidumbre para el consumidor sobre 34.000 productos, algunos mejores, otros menos conocidos, pero todos parte de lo que es el consumo masivo de la Argentina. Creo que ese sendero de tranquilidad que de alguna manera empresarios del sector alimentación, del sector higiene personal, del sector producto de limpieza, del sector supermercados, de las cadenas mayoristas, acordó con nosotros, es un sendero que tenemos que recorrer con varios sectores hasta terminar de moldear nuestras expectativas a nuestra realidad macroeconómica. Tengo claro que la inflación necesita de orden fiscal, del superávit comercial, de tasas de interés positivas, de bajo o nulo régimen de emisión monetaria, lo tengo claro. Pero también tengo claro que muchas veces en la especulación se producen situaciones de aprovechamiento. No voy a volver a contar lo que conté en el Consejo de las Américas de las toallas por 129 millones de dólares o de las máquinas tragamonedas. Lo que digo es, hay muchos como ustedes que crean valor.
Pero hay muchos que sobre los problemas que tiene la Argentina terminan actuando como los cuervos, viendo a ver qué carroñan del herido o el cadáver. Y ustedes, de alguna manera, como empresarios, como generadores de empleo y generadores de valor, también tienen que señalar a aquellos que destruyen su propio valor y el de la Argentina, aprovechando los errores de las políticas o los problemas de las políticas públicas. Porque si no termina pasando que conviven en estos ámbitos quienes pagan salarios, invierten en investigación y desarrollo, generan valor, piensan en el mediano y largo plazo, con aquellos que están buscando a ver cuál es el agujero de cada política económica para aprovecharse de los problemas económicos de la Argentina y destruir el propio valor de ustedes. Y creo que en eso también tenemos que empezar a separar la paja del trigo. Y creo que en ese sentido va a ser muy importante en los próximos días la firma del IGA. Todos hablan del FATCA, pero es el IGA, que es el régimen de intercambio de información automática de personas y beneficiarios finales de sociedades. No solamente de personas. Ayer leí una nota que estaba mal, con Estados Unidos. Anoche me mandaron un informe que decía que, no me acuerdo cómo se llamaba, una carta financiera que explicaba cómo eludir el acuerdo que Argentina, casi una promoción del delito, cómo iba al final, ¿no? Decía cómo eludir lo que Argentina va a firmar, invitando a cometer delito. Quiero darle una mala noticia al que lo escribió, que es que, digamos, ese ejercicio 22 ya es tarde. Lo mejor que podemos hacer ahora es sacar una buena ley, promover que esos argentinos que eludieron el blanqueo del 2017, que eludieron a las autoridades fiscales de la Argentina, que no pagaron sus impuestos y los obligaron a que aumentara la presión tributaria sobre aquellos que pagan impuestos, se formalicen, se blanqueen, traigan sus dólares a la Argentina y ayuden a construir valor para el futuro de la Argentina. Porque en definitiva, si no termina pasando que pagan justos por pecadores. Cuando evaden algunos impuestos, crece la carga tributaria sobre aquellos que cumplen. Hay que agrandar la base tributaria sobre la idea de romper los alambres del zoológico e ir a buscar a aquellos que afuera del zoológico eluden o evaden sus obligaciones con el Estado. Y en ese sentido, creo que es muy importante este acuerdo que vamos a firmar en las próximas 2 semanas, porque nos va a poner en la oportunidad de que en la Argentina tengamos por primera vez la posibilidad de que aquel que pagó impuestos toda la vida sienta que el Estado lo premia y aquel que eludió toda la vida sea castigado y sirva como ejemplo para adelante para que, agrandando la cantidad de contribuyentes y pescando a aquellos que eluden sus responsabilidades, tengamos la oportunidad de bajar la presión tributaria en la Argentina, que es otro de los grandes desafíos. Quiero, por último, hacer una invitación. El orden fiscal no es una tarea de ustedes, es nuestra. De toda la política, gobierno y oposición. Y la vamos a cumplir. El ser competitivos para acumular reservas es una tarea que podemos construir juntos y la tenemos que construir juntos. El tratar de cuidar nuestras reservas también es una tarea centralmente nuestra, pero que de alguna manera requiere de que la construyamos juntos. Y el desarrollo con inclusión de la Argentina es una responsabilidad de todos. Yo quiero invitarlos a que construyamos la idea de que en la Argentina gobierne quien gobierne. El equilibrio fiscal,
el superávit comercial, la competitividad en términos de exportaciones, la acumulación de reservas y el desarrollo con inclusión sean valores que nos sirvan para cimentar, para construir acuerdos para los próximos 30 años, para que de una vez por todas, de los errores y los fracasos que traemos de nuestra historia, podamos aprender para dejarle un futuro mejor a quienes nos suceden en las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Ahora en un ratito ya vamos a almorzar, postrecito, y van a venir después algunas preguntas, por lo que el ministro va a responderlas en un ratito. Así puede descansar ahora. Títulos hay, Para los colegas, títulos quedaron, algunos. También quiero aprovechar estos segunditos para saludar al embajador de Colombia en Argentina. No lo había nombrado antes, Camilo Romero Galeano, que acaba de llegar en agosto de este año. Así que bienvenido, embajador, y también bienvenido al CICIP. Ahora sí, disfruten el almuerzo y nos encontramos en un ratito nomás. Buenas tardes. Vamos a hacer las preguntas. Nos encantaría que nos escuchen. Bueno, si no quieren a mí, pero al ministro. Por favor. Gracias, Vasquito. Ministro, el Vasco dice que prefiere escucharme a mí. Yo también, Bueno. Muchas gracias. Y como es costumbre del CICIP, y sabemos que siendo las 14:49 y tenemos que terminar a las 15 horas, quizás nos demoremos un poquito más, y son muchas las preguntas, vamos a intercambiar entre las que tenemos y tratar de consolidar las que son muy parecidas. Rubén Chernakowski nos dice, le pregunta, ministro, ¿cómo vería la posibilidad de un pacto? ¿Piensa que contribuiría a la posibilidad de cambiar ese ciclo descendente y de cambios pendulares? Sí, sin duda que encontrar, ni siquiera sobre todos los temas, sino sobre 3 o 4 principios y 8 o 10 temas de la agenda productiva, encontrar un acuerdo que además sea un acuerdo de largo plazo entre todos los sectores de la política argentina y de la economía argentina y sociales sería absolutamente relevante, además para cambiar tendencia en términos de perspectiva país. Gran parte de los problemas que Argentina tiene en términos de crédito internacional tienen que ver con la idea de que somos un país que pendula y en ese pendular incumplimos o cambiamos permanentemente reglas, y me parece que definir sobre 8 o 10 temas del desarrollo económico y sobre 4 o 5 puntos de principios de administración del Estado, una agenda de acuerdos, le puede dar un marco a la política por donde moverse y le puede dar a la Argentina un camino de previsibilidad. Así que no tengo ninguna duda de que hay que hacer todos los esfuerzos y agotar todos los esfuerzos para buscar acuerdos, por lo menos de puntos básicos de coincidencia. ¿Está Rubén? Carlos Areco, que es de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca. ¿Qué importancia le da a la sinergia con Brasil? Bueno, yo creo que es clave. Voy a contar una experiencia vivida en el Comité de Desarrollo. Madkur me mira y me dice que no la cuente, pero la voy a contar. A partir de reuniones con los distintos ministros de Economía, presidente del Banco Mundial, del Fondo, tal vez lo más interesante
que vivimos fue una reunión de más de 2 horas con Paulo Guedes, porque el planteo de Guedes, que no significa que sea un planteo permanente de Brasil, es el de construir un régimen de Banco Central regional único como paraguas de los bancos centrales y como piso para el desarrollo primero de, digamos, instrumentos comerciales comunes, que no hace falta que sean una moneda única, y regímenes de comercio empatizados y con mejor proceso de intercambio. Creo que en términos de desarrollo regional, el mundo va hacia bloques. El bloque asiático es uno, el bloque europeo será otro. Nosotros tenemos que definir si somos un bloque desde la América del Sur o si, digamos, terminamos jugando solamente a la cuestión multilateral aislados. Creo que nosotros tenemos que definir ser un bloque en América del Sur, porque eso amplía mercados, porque eso amplía la capacidad, digamos, con el menor costo logístico de aumentar los volúmenes de oferta de nuestras empresas, de mejorar los volúmenes de acceso a crédito sobre la idea de un banco central regional. Así que creo que ese camino con Brasil, entendiendo que el nuevo gobierno tiene una mirada regional común, hay que recorrerlo. Francisco Jueguen de La Nación. Es periodista ese, no es empresario. No, pero acá le damos Pero me lugar pregunta a todos los días ese, no vale que... Bueno, lo vamos a hacer No, igual. déjelo, porque si no van a decir que censuro la prensa. Bueno, después seguimos con la de empresarios entonces. ¿Va a implementar un dólar soja 2? Imagino que no es lo que estaban esperando acá los empresarios, así que eso se lo contesto el lunes en el ministerio. Cámara Argentina de Comercio. En los años electorales suele haber presiones para aplicar políticas económicas expansivas, lo que típicamente implica un incremento del gasto público. ¿Cómo hará para conciliar en el 2023 esas presiones con el cumplimiento de las metas fiscales acordadas por el FMI? Primero, yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que las elecciones no se ganan por política fiscal expansiva. Me gustaría mostrarles números de expansión fiscal de la elección del 2019, del previo a la elección del 2019, de agosto-octubre. Me gustaría mostrar expansión fiscal y puedo seguir con los procesos electorales, y eso de que las elecciones se ganan con expansión fiscal atrasa un poco. Me parece, digamos, en términos políticos, nuestro gobierno va a ganar la elección si es capaz de bajar la inflación y darle mejor acceso al crédito a los ciudadanos, que creo que es lo que espera la mayoría de los argentinos que hoy, por los niveles de ocupación en el mercado formal de trabajo que tenemos, esperan. Creo que más que expandir el gasto es darle el acceso al crédito para consumo y para bienes más durables, y me parece que en todo caso es bajar la inflación porque es la mejor forma de recuperar ingreso. Si tenemos la capacidad de bajar la inflación y de darle acceso al crédito, vamos a ser competitivos electoralmente. Ministro, nos quedan algunas preguntas de prensa, que entiendo que las va a querer contestar directamente a la prensa. Entonces, ¿quiere contestar? Haga, no hay problema. Después yo elijo si contesto o no. Yo se las leo. ¿Y qué le hicimos? Acá está. Diario Clarín.
Silvia es, ¿no? Silvia Nashat. ¿Cómo llega al 3% de inflación en abril y con qué medidas? Bueno, vayamos por parte. No es una sola medida. Vuelvo a reiterar porque por ahí llegó después Silvia y no escuchó la parte del discurso. ¿Estaba Silvita? Hay un programa de recorrido de medidas que de alguna manera son de carácter fiscal, de carácter monetario, de fortalecimiento de las reservas, de tasa de interés positiva, de acceso a financiamiento internacional para fortalecimiento de las reservas y para disminución del gasto público en el 2023, que son nuestra hoja de ruta y que son las que nos van a permitir plantear, como nos planteamos como objetivo, llegar al mes de abril con el número 3 adelante, porque ahí, y voy a recurrir al medio, ahí leí que el objetivo era 3 y yo dije en el fin de semana, Silvita, de paso, como te respondí la pregunta, podés hacer la corrección de la nota, es con el 3 adelante en abril. Aclaralo ahí, no sé quién edita, pero se equivocó en el título. Ministro, Liliana Franco. Uno de los sectores estratégicos es el energético, como usted lo definió. Dado los tiempos parlamentarios, ¿tiene pensado implementar medidas específicas de rápida implementación? ¿Y en qué consiste? Sí, a ver, ya como ustedes saben, sacamos un nuevo decreto que lo anunciamos con todo el sector en Neuquén. Sacamos además por resolución y por decreto Plan Gas y algunas extensiones de infraestructura. Aspiramos a que en el periodo de ordinaria ampliada o extraordinarias se trate la ley de GNL, que además va a venir acompañada de parte de los instrumentos que planteamos en los decretos, dejarlos sentados por ley. Y creo que cuando uno mira los resultados económicos de YPF en términos de balance, se da cuenta que las medidas y el peso del sector van a ir creciendo a lo largo de los próximos años. De alguna manera aspiramos a que el sector sea la segunda turbina de exportaciones de la economía argentina en los próximos 5 años. Ministro, cumpliéndose la hora, las 15 horas, tenemos algunas preguntas más de empresarios, pero como han sido contestadas en su discurso, nos queda alguna más de una o dos de periodistas, pero el presidente me está pidiendo ser él la última pregunta. Así Muy que, bien. por mi parte, muchísimas gracias. Haga, no me va a preguntar del dólar soja de vuelta, ¿no? Esa no fue mía, ministro. No fue mía. No, bueno, ante todo agradecerle, ministro, su visita y su estancia aquí. La verdad es que hemos aprovechado y nos ha enriquecido hoy. Y antes de cerrar vamos a pasar también a un diálogo, a un brindis. Pero quería la última pregunta, su perspectiva de crecimiento para el año 2023, si pudiera. Sí, primero quiero contarles que a pesar de que, como ustedes saben, cuando uno toma decisiones de carácter restrictivo en términos de expansión de gasto o de, digamos, tasa de interés positiva, se produce un proceso de enfriamiento de la economía. El indicador o los indicadores de septiembre siguen siendo muy buenos en términos de el crecimiento del año y en términos de nivel de capacidad instalada ocupada. Hay crecimiento todavía de nivel de capacidad instalada ocupada. Hay crecimiento del empleo en algunas regiones. Hay además un problema de capacidad de absorber
por falta de oferta, empleo en algunas regiones de la Argentina, y el nivel de actividad sigue teniendo una perspectiva de crecimiento muy por arriba del 4,5% para el año que viene. Respecto del 2023, ustedes saben que enviamos un presupuesto absolutamente realista y prudente, con una tasa de inflación que de alguna manera mostraba una tendencia a la baja, pero creíble para que el Parlamento entendiera que partíamos de premisas creíbles, y una tasa de crecimiento del 2%. Vamos a crecer más. Yo no tengo ninguna duda que vamos a crecer mucho más en términos relativos respecto del 2%. No me gustaría hacer futurología, pero solamente construcción y energía van a representar casi un 0,8 de crecimiento del producto, con lo cual, digamos, hay un marginal muy corto de diferencia hacia el 2. Entendemos que vamos a crecer más. También entendemos que va a haber una caída de producto por el impacto que la meteorología y el clima le están planteando como desafío al sector agroindustrial, pero de alguna manera vamos a estar en términos de crecimiento por encima del 2 el año que viene. Bueno, muchas gracias, ministro. Gracias. Para hacer el brindis, le alcanzamos el micrófono si quiere, así no tiene que venir hasta aquí. A ver, Eduardo. Bueno, nuestro presidente honorario de la CICIP, don Eduardo Arnequian, nos hará nuestra brindis. Señor ministro, lo hemos escuchado con sumo interés y confianza. Confiamos en usted, confiamos en su trayectoria, en el conocimiento que tiene del país, de la clase política. Este teléfono lo agarro y lo tiro ahora. ¿Qué hago? Llévatelo. Así que están dadas las condiciones, ministro. Va a tener el apoyo de todo el sector empresario, se lo garantizo. Necesitamos, no quiero ser remanente histórico, es decir, un líder, necesitamos a alguien que nos empuje hacia concretar esas ideas que están en la mente de todos. Queremos una Argentina unida, una Argentina grande, una Argentina progresista, una Argentina de lo que fuimos. No pedimos, sí, hoy pedimos mucho, pero realmente sabemos que podemos. Mejor de los éxitos, ministro. Muchas gracias por sus palabras, por lo que ha dicho, y cuente con nosotros. Brindo, levanto esta copa por el éxito y su salud personal y familiar. Salud, ministro.